Doy una fraternal bienvenida a todos en esta nueva oportunidad en la cual tendremos el gusto de escuchar la exposición que nos hará nuestro querido hermano, el doctor Oscar Galindo, acerca de la pureza, que es el tema que va a desarrollar en esta día. Agradeciéndote, querido Oscar, eh, tu valiosísima colaboración y que valoramos en todo lo que vale, desde luego, todo lo que haces por presentarnos lo mejor o de la mejor manera este trabajo eh, y desde luego no es fácil hacer un trabajo de esta naturaleza. Bueno, para algunos quizá es más fácil que para otros, pero siempre habrá de intervenir el intelecto y sobre todo la voluntad de querer hacerlo y presentarlo de la mejor manera. Así es que por ello te agradezco mucho tu esfuerzo, tu disposición, tu muy buena disposición para poder compartirnos este conocimiento que son indicaciones de los maestros de sabiduría. Muchas gracias, Oscar, y adelante, por favor. Gracias, Enrique. Sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva sesión sobre las meditaciones diarias, ¿sí? Que son extractos de las cartas de los maestros de sabiduría que conocemos como Mahatma. ¿Sí? Estos extractos fueron recopilados por Catherine A. Mitchell. ¿Sí? Sacó varios extractos de varias recopilaciones, ¿sí? De las cartas de los maestros. Y los que vamos a utilizar acá del día 1 al día 8, ¿sí? Les voy a dar la referencia para que los que gusten revisarlo puedan hacerlo. La situación es que viene en inglés. Lo que nosotros tenemos en español, hay algunas cosas que no se tradujeron, que no sé por qué no se hicieron, ¿sí? Y pero eso es también parte para completar, ¿sí? Este estudio y lo que tenemos, las varias versiones en español de esas meditaciones diarias y las varias versiones, ¿sí? En español de la Carta de los Maestros. ¿Sí? Esta es la portada, ¿sí? Que hizo Catherine sobre las meditaciones diarias y mi carta de los maestros de sabiduría y fue publicada en 1949. Estas son las primera edición, segunda reimpresión, tercera, cuarta, quinta y la segunda edición en 1984. La que estamos viendo ahorita es la versión de 1949. En esta ocasión, sí, eh, vamos a presentar las meditaciones diarias del mes de mayo que se refieren a la pureza, ¿sí? Correspondientes a los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo. Para entender esto, vamos a ver dos artículos que escribió la señora Blavatsky, ¿sí? Que corresponden a uno y al otro, y en el segundo artículo, que son cortos, ¿sí? A El, nuestro nivel. El primero empieza de esta manera. La voluntad es la posición exclusiva del hombre en este nuestro plano de conciencia, el plano físico en el cual nos encontramos. Lo separa del bruto, ¿sí? O en este caso también del animal, en que solo actúa
el deseo instintivo, en que solamente sí te deja llevar por ese deseo y ese deseo que pertenece a cama y el instinto que pertenece a mana inferior como rudimento en el animal. ¿Mm? Pero está presente también en el ser humano. En este caso, aquí está la voluntad de posesión exclusiva del hombre en nuestro plano de conciencia. El deseo, en su aplicación más amplia, general, ¿sí? Y nominal, al igual que la voluntad, es la única fuerza creadora del universo. En este sentido, es indistinguible de la voluntad. Es decir, que deseo y voluntad a nivel nominal, ¿sí? De la cual se origina todo, no se distingue. ¿Sí? Pero nosotros los hombres nunca conocemos el deseo bajo esta forma mientras permanezcamos solo como hombres. Y por esta razón, por lo tanto, voluntad y deseo se considera aquí como puestos en relación con el ser humano y en este plano físico. Porque la voluntad y el deseo, ¿sí? Corresponde cuando la deidad, ¿sí? Por esta voluntad y ese deseo empieza a expresarse, dando origen a lo que conocemos como el primer logo. Entonces, desde ahí empieza todo. Y por eso es, sí, la voluntad y el deseo a ese nivel viene siendo lo mismo, pero nuestro plano de conciencia no lo es. Así pues, la voluntad es la progenie de la humanidad, es decir, que es originada por esa divinidad. ¿Sí? El Dios en el hombre. ¿Sí? Nada más que, como dicen acá estarían los Mahatmas, sí, no utilizan la palabra Dios, sí utilizan, sí, la palabra divinidad. No utilizan la palabra Dios por el aspecto antropomórfico con el que se conoce. ¿Mm? Entonces dice, el deseo es la fuerza motriz de la vida animal, es la fuerza que mueve la vida animal. ¿Sí? Te deja de estar por ello automáticamente. La mayoría de los hombres viven en y por el deseo, confundiéndolo con la voluntad. ¿Sí? Ya vimos que en este plano de conciencia, sí, son diferentes y aquí son opuestos. Pero el que quiere triunfar debe separar la voluntad del deseo y hacer que su voluntad sea la que gobierne, no el deseo. Porque el deseo es inestable y siempre cambiante, mientras que la voluntad es firme y constante. Tanto la voluntad como el deseo son creadores absolutos, ¿sí? Porque a raíz, sí, de que la deidad o la divinidad, sí, empieza a expresarse por la voluntad y el deseo a nivel nominal, sí, empieza lo que es la manifestación, sí, o lo que entre comillas se conoce como creación. Sí, pero ya sabemos para la teosofía, sí, no hay creación. Sí. Entonces, forman al hombre mismo y a su entorno. Lo que deseamos y con la fuerza de voluntad, nosotros creamos nuestro entorno y creamos nuestra propia realidad, cada uno de nosotros. No lo podemos crear para otro. Nosotros creamos nuestra propia, sí, realidad en este plano de conciencia. Pero la voluntad crea inteligentemente. El deseo lo hace ciega e inconscientemente. El hombre, por lo tanto, se hace a sí mismo a imagen de sus deseos, a menos que se cree a sí mismo a semejanza de la divinidad, a través de su voluntad, el Hijo de la Luz. ¿Sí? Entonces, el Hijo de la Luz,
el hijo de Mahat, ¿sí? El hijo de la mente, ¿sí? Los que nos dieron la mente, los Manasaputras, Kumaras, Varishvata, ¿sí? En ellos está presente esa voluntad. ¿Sí? Tu tarea es doble: despertar la voluntad, fortalecerla por el uso y conquista, hacerla soberana absoluta dentro de su cuerpo y paralelamente purificar su deseo. Entonces hay que despertar esa voluntad fortaleciéndola, conquistándola, ¿sí? Hacerla soberana absoluta dentro, ¿sí?, de nuestro cuerpo físico. Por un lado, y por el otro es purificar el deseo. Entonces aquí ya tiene la palabra, sí, purificación, la pureza, el conocimiento y la voluntad son las herramientas para llevar a cabo esta purificación. Sí, son dos herramientas: el conocimiento por un lado y la voluntad por la otra. Entonces, por esa razón es importante, sí, mana y el aspecto operativo de mana, sí, que es la mente, ¿sí? La intelectualidad, el intelecto para adquirir ese conocimiento y fortalecer esa voluntad que se encuentra, sí, en esa mente. Entonces son las herramientas para llevar a cabo esta purificación y está dentro de nosotros y está a nuestro alcance. Sí. El artículo es voluntad y deseo. Aquí están las referencias en inglés y en español. Sí. El segundo artículo con respecto a esto es el siguiente. También escrita por H.P. Blavatsky. Es decir, se informa, cuando ha perdido todo rastro o tinte del yo personal, ¿sí?, egoísta, ¿sí?, de nuestra mente inferior, entonces se ha vuelto puro. ¿Sí? Entonces hay que purificar esto. Sí, el yo personal, la mente inferior, el intelecto, y juntamente con el deseo. El primer paso hacia esta pureza es eliminar el deseo, pero por las cosas de la materia, ya que éstas solo pueden ser disfrutadas por la personalidad separada. Sabemos que la personalidad humana es inferior, que en tu aspecto del ego, sí, ve las cosas separadas una de la otra. Sí. De aquí que la mayoría de la humanidad, sí, persista y se practique la herejía de la separatividad. El segundo es dejar de desear para uno mismo, sí, incluso frustraciones tales como el poder, el conocimiento por sí mismo, ¿sí?, el amor, ¿sí?, terrenal o mundano o de este mundo, la felicidad o la fama de la personalidad, ¿sí? Porque después de todo no son más que egoísmo. Y lo que muchos sí anhelan, la felicidad de la personalidad como una meta a alcanzar, es egoísmo, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a ser felices si vemos que hay sufrimiento, sí, en todo el planeta? La vida misma nos enseña estas lecciones, pues todos estos objetos de deseo se convierten en frutos del mal muerto en el momento de alcanzar. Los alcanzamos, pero sí, están muertos, sí, porque no son aspectos que vivifiquen, sí, como es el aspecto espiritual, porque esto, sí, este deseo, sí, por las cosas materiales, sí, no nos vivifican. Sí. Entonces, nos te
nos atraen hacia el aspecto material. O sea, nos hace descender cuando el aspecto de la naturaleza va en ascenso. Estamos en la curva ascendente. Entonces vamos en contra de la dirección que sigue la naturaleza. Esto es lo que aprendemos de la experiencia. La percepción intuitiva se apodera de la verdad positiva de que la satisfacción solo es alcanzable en el infinito. ¿Sí? No estamos hablando aquí de satisfacción personal, sino la satisfacción del todo. ¿Sí? Y la percepción intuitiva, ¿sí? Se está refiriendo a la percepción a través de mana superior. Entonces, la voluntad hace de esa convicción un hecho real de la conciencia, ¿sí? Hasta que por fin todo deseo se centra en lo eterno, ¿sí? En nuestro origen. Y este artículo se llama el deseo purificado. Y aquí están sí, las relaciones de donde se pueden este, acceder en inglés y en español. Entonces, sí, nos está diciendo, hay que trascender el deseo personal, hay que trascender el conocimiento personal, ¿sí? Y hay que desarrollar la percepción intuitiva, ¿sí? Para poder purificar nuestro intelecto correspondiente a nuestra mente inferior. Y confirmando esto, Damodar, en su artículo Contemplación, nos dice lo siguiente. El Raja Yoga no fomenta la falsedad, no requiere ninguna postura física, muy al contrario, como si de forma exotérica con X, sí, se lleva a cabo. Este Raja Yoga trata del hombre interno, Atma, Buddhi, Manas superior, cuya esfera se encuentra en el mundo del pensamiento. Y en este caso se está enfocando, sí, al principio pensante, sí, del hombre interno, no del hombre externo. Y el principio pensante del hombre interno es mana superior. El tener el más alto ideal delante de uno y esforzarse incesantemente por elevarse a él es la única verdadera concentración reconocida por la filosofía esotérica, que trata del mundo interior de los nómenos, es decir, de las causas, no de la capa exterior de los fenómenos. Sí, las expresiones de esas causas. Entonces, aquí entra, sí, lo que se llama, sí, la meditación o contemplación. Más, más propiamente explicado como contemplación, ¿sí? Por eso es concentración, ¿sí? Y también es, sí, la primera parte es cuando nos concentramos, sí, nuestra mente para que no te estés saltando de un pensamiento a otro. Y la concentración que podemos hacer es en algo, sí, abstracto, ¿sí? Nos dice la voz del silencio es concentrarse en Alaya, el alma del mundo, de donde sí procede y sale la chispa que conocemos como Buda. El primer requisito para ello es absoluta pureza del corazón. ¿Y a qué se refiere con la pureza del corazón? ¿Sí? El corazón, desde el punto de vista metafísico, no físico, ¿sí? Se está refiriendo a Atma, Buddhi, Man. Y en este momento del estado evolutivo en el que nos encontramos, ¿sí?
no podemos, comunicarnos actualmente con Buddy, ni menos con Agni, pero sí con Mana superior. Sí, alcanzando, esa percepción intuitiva, de Mana superior, entonces podemos alcanzar a Buddy y a, pero todo es un proceso y son pasos que vamos siguiendo. No se puede saltar y ni ir deprisa. Todo lleva su proceso y su tiempo. Bien podría decir el estudiante de ocultismo con Zoroastro que la pureza de pensamiento, la pureza de palabra y la pureza de acción, estos son los elementos esenciales de alguien que se elevaría por encima del nivel ordinario y se uniría a los dioses. ¿Sí? Pureza de pensamiento está a nuestro alcance en nuestra mente inferior. La pureza de palabra está a nuestro alcance, ¿sí? A través de manas inferior o de mente de la mente inferior y la pureza de acción, sí, es resultante, sí, de este proceso a través del cuerpo físico. Y estos son los elementos esenciales de alguien que se elevaría por encima del nivel ordinario y se uniría a los dioses. Cultivar el sentimiento de filantropía desinteresada es el camino que hay que atravesar para este propósito. Sí, y esta filantropía desinteresada, sí, es el altruismo. Sí, es ausencia de egoísmo y es ver por todo. ¿Sí? Y es la base precisamente del primer objetivo de la sociedad teosófica, ¿sí? La fraternidad universal. ¿Sí? Porque es solo eso lo que conducirá al amor universal, no al amor terrenal o al amor mundano, refiriéndose, sí, a nuestro plano físico, cuya realización constituye el progreso hacia la liberación de las cadenas forjadas por Maya alrededor del ego. Recordemos la cueva de Platón, cómo sí, el ego está encadenado, sí, en esa cueva de Platón, viendo nada más el aspecto ilusorio, sí, de Maya. ¿Sí? O sea que liberando de esas cadenas. ¿Sí? Y ese es el trabajo, sí, de purificación, sí, liberarnos, sí, de esas cadenas, que muchas veces hasta nosotros forjamos, ¿sí? Aparte de las forjadas por Maya, ¿sí? ¿Sí? O lo que se trata del universo manifestado. Y ningún estudiante logrará esto de una vez. Este es un proceso y por eso hay que tener paciencia, mucha paciencia, mucho trabajo y mucha constancia. Sí, también, sí, necesitamos dar contemplación. Entonces, sí, esquemáticamente podemos ver precisamente esto. Este es Atma, la media luna es Budi, ¿sí? Esta estrella de 5 puntas de color naranja, ¿sí? Es Prana, el triángulo con el vértice superior de color azul es Mana superior, el triángulo inferior el triángulo inferior con el vértice hacia abajo, y conjuntamente con este puente que se le atascarana es Manas inferior, la estrella de 5 puntas, y de color rojo es Kama. ¿Sí? Este es Linga Charira o el cuerpo astral. Y esto de azul es el huevo áurico, que todo sí este, lo rodea, ¿sí? y lo envuelve. ¿Sí? Entonces, por esa razón, aquí vemos esquemáticamente, ¿sí? que, que Kama
está abrazando, por decirlo así, a Manas inferior, como una cuña, ¿sí? Íntimamente relacionado Manas inferior o la mente inferior con Kama, ¿sí? Y separados sin tener ningún contacto con Manas superior. Y aquí, en este estado actual en el cual nos encontramos en este momento, Mana superior no tiene contacto con Buda. ¿Sí? Y Atma está afuera, ¿sí? De nuestro alcance, ¿sí? Por ahora. ¿Sí? Entonces el trabajo, el de purificar este deseo, ¿sí? Y a través de ese conocimiento de la mente inferior, ¿sí? Conociendo los axiomas, ¿sí? Que nos enseña la teosofía, y, y yendo de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Sí? Rompen esas cadenas que nos atan al deseo personal y también, ¿sí? a, a la separatividad que nos da la personalidad, ¿sí? Como tal de la mente inferior. Entonces sale de esta cuña, ¿sí? ¿Sí? En la cual se encuentra este, abrazando, ¿sí? El deseo kama, ¿sí? Y ya hay por la posibilidad, ¿sí? Que esta personalidad, ¿sí? Sea purificada. Y esta personalidad purificado se le llama Crestos, no Cristos, Crestos, ¿sí? Es el hombre, sí, purificado. Sí. Y todavía falta, por medio de las últimas cuatro iniciaciones que conocemos en la voz del silencio como los siete portales, los siete parámetros, ¿sí? Trabajar sobre la antascarana para que Manas inferior se una a Manas superior, ¿sí? Y entonces forman lo que se llama la tetractis de Pitágoras: Atma, Buddhi, Manas superior y Manas inferior. Entonces, Crestos alcanza el estado crístico, el Cristo, que es Manas superior, perdón. ¿Sí? Muy al contrario, sí, que muchos teósofos nos dicen que Cristo es Buddhi, siendo que la señora hablaba aquí en los comentarios de la doctrina secreta, nos dice que en nuestro plano, sí, Buddhi no tiene ninguna actividad, tiene actividad en su plano, pero en el nuestro no. Y solamente va a ser activado, sí, cuando este Cristo, sí, se una a este estado de conciencia Cristo, y para poderse ser iluminado y unirse a Buda. Entonces, este proceso en forma esquemática que nos está diciendo que debemos de llevar a cabo. Por eso es importante, sí, la pureza, ¿sí? La pureza en todos los aspectos. ¿Sí? Y para ello tenemos que ver que nuestra mente presenta cinco grandes aspectos. Y en la doctrina secreta nos dice, la mente es un nombre que se le da a la suma de estados de conciencia agrupados bajo pensamiento, voluntad y sentimiento. Tenemos pensamiento, voluntad, ¿sí? Y sentimiento. La mente, sí, la mente inferior, el aspecto operativo de manas inferior. Por eso se está refiriendo a este pensamiento, principio pensante. Y William Quanjock, ¿sí? Nos agrega dos más. La memoria, que también lo menciona la señora Blavatsky en la clave de la teosofía, y la imaginación. Entonces son cinco aspectos, ¿sí? De la mente inferior. En cual
Si el ser, la presencia y unidad de estos constituyen su conciencia e inteligencia. ¿Sí? La conciencia, ¿sí? De uno mismo, el aspecto del ego, ¿sí? El que es el yo soy Oscar, que yo soy Gustavo, que yo soy Alicia, ¿sí? Y el aspecto de inteligencia, el aspecto del intelecto en el ser humano. En el hombre estas características son percibidas como distintas de los objetos hacia los cuales se dirigen y por los cuales se ponen, sí, en funcionamiento. Sí. Entonces todos los objetos que son percibidos, sí, los percibimos o los sentimos diferentes a nosotros, porque no son nosotros, no son Oscar, no son Humberto, no son Francisco, ¿sí? Y este aspecto, ¿sí? De distinguir, ¿sí? Esos objetos que nos rodean de uno mismo, ¿sí? Es lo que le da, ¿sí? La percepción reflexiva, ¿sí? Que es la autoconciencia, la autoconciencia personal, en este caso, de la mente inferior. Ahora veamos los aspectos de Kama para saber cómo vamos a purificar, qué vamos a purificar. ¿Sí? Uno, ya vimos, ¿sí? Que voluntad, ¿sí? Y deseo, sí lo comparten. Pero aquí está, vamos a ver el aspecto volitivo, ¿sí? Que tiene dos aspectos en Kama, ¿sí? La voluntad como parte de la vida emocional, de las emociones, tiene una fuerte influencia en nuestro pensamiento. Por esto es importante, ¿sí? Las emociones, sí, tienen una gran influencia en nuestro pensamiento. También es la fuente de la voluntad de vivir, de nuestra motivación y representa la voluntad divina de hacer el bien, ¿sí? Como ya lo vimos anteriormente, de crear, ¿sí? De ganar experiencia a través de él. Si la motivación está bien afinada, responde a las sensaciones, ¿sí? Es decir, a la percepción de las emociones, ¿sí? De los sentimientos como un proceso, ¿sí? mental, ¿sí? Que se lleva a cabo a través, ¿sí? De la mente inferior, pero también resuena con la intuición más profunda de nosotros, ¿sí? Que es, ¿sí? Mana superior. De hecho, sí, esta voluntad en Kama, sí, tiene dos aspectos, deseo y emoción. Deseo, la naturaleza esencial del deseo es la atracción de las cosas que traen alegría a una persona, sí, placer, felicidad, sí, y la repulsión de aquellas cosas que desagradan a la persona, que varían de persona a persona según la experiencia de cada una de esas personas. Sí. Esta atracción y repulsión muestra la presencia del poder, que es esencialmente lo mismo que la fuerza de voluntad. ¿Sí? La fuerza de voluntad presente en la mente, ¿sí? Inferior y por lo tanto en la mente superior. Por lo tanto, no hay diferencia esencial entre el deseo y la voluntad, ya que el deseo es en algunos aspectos solo el reflejo de la voluntad en el plano emocional. ¿Sí? Y dos, ¿sí? La emoción. El amor o el odio, que son los dos polos, ¿sí? Que nos dicen, ¿sí? Que son los sentimientos, ¿sí? Sí, que siempre van a perdurar pues, en el aspecto superior, ¿sí? El amor y en el aspecto inferior el odio, con sus respectivas gradaciones. ¿Sí? El amor y el odio son el poder de la motivación, ¿sí? Estimulan los pensamientos, ¿sí? Impulsan la acción. Sin ello, el hombre se vuelve inerte como un robot. Entonces, pensamientos de manas de la mente inferior y las emociones, ¿sí? De Kama, ¿sí? Van de la mano. Y estas emociones estimulan esos pensamientos. Por eso, sí, hay que, sí, purificar las emociones, las emociones, el deseo,
la voluntad de Kama y los pensamientos de la mente inferior. Esquemáticamente tenemos Kama, manas inferior, mente e un intelecto. El aspecto operativo, ¿sí?, de mana inferior como principio. Tenemos Kama, voluntad, deseo y emoción. Y mente, la intelecto, pensamiento, voluntad, sentimiento, memoria, imaginación e instinto. ¿Sí? Están indisolublemente unidos, como ya vimos en el esquema. Y esto es Kama Mana, que está presente en nosotros. La mayoría de la humanidad, la mayoría de todos nosotros, sí, somos Kama Manas. Y tenemos que trabajar, sí, sobre ello, purificando, sí, Kama y purificando nuestra mente y nuestro intelecto. No enfocándolo, sí, en lo que ven nuestros cinco sentidos, o lo que perciben más bien lo que es nuestros cinco sentidos, sino sí, dirigiéndolo a la percepción intuitiva de mana superior, el aspecto espiritual de mana. Ahora, hay un aspecto, sí, que nos da la mente, el intelecto. Por esto es importante, porque sin la mente y sin intelecto no sería posible el lenguaje. Por lo tanto, tenemos el lenguaje no podía desarrollarse bien antes de la adquisición y el desarrollo completo de sus facultades de razonamiento. Van de la mano, ¿sí? El lenguaje es ciertamente coetáneo de la razón, ¿sí? Aparecen al mismo tiempo. Y nunca podría haberse desarrollado antes de que los hombres se unieran los principios informadores que llevaban adentro, porque ya estaban adentro. Simplemente se activó el quinto principio, man. Aquellos que fructificaron y despertaron a la vida el elemento manástico latente en el hombre primitivo. Porque como nos dice el profesor Max Müller en aquel siglo XIX, en su ciencia del pensamiento, el pensamiento y el lenguaje son idénticos. Lo menciona la señora Blavatsky. Entonces, el logos, así, refiriéndose al tercer logos, ¿sí?, es tanto razón como habla, ¿sí?, porque es palabra, ¿sí?, la palabra, el verbo, ¿sí?, como también se le conoce. Pero el lenguaje que procede del ciclo no siempre es adecuado para expresar pensamientos espirituales. ¿Sí? Ahorita, sí, en el ciclo de Kali Yuga, ¿sí?, el lenguaje que nosotros tenemos, ¿sí?, no es el adecuado para expresar pensamientos espirituales. Para ello tenemos que, ¿sí?, sí, que espiritualizar. ¿Sí? Por eso los maestros K, H y M tuvieron mucha dificultad para adecuar, sí, lo abstracto en el pensamiento concreto a un lenguaje muy limitado, ¿sí? Porque el lenguaje, como todo ciclo, ¿sí?, las lenguas tienen su evolución cíclica, su infancia, pureza, crecimiento, caída en la materia, mezcla con otras lenguas, madurez, decadencia y finalmente la muerte. Sí, como todo, sí, lo que está dentro del gran ciclo que es la manifestación. Entonces, tenemos ya tres aspectos, ¿sí? El intelecto, ¿sí?, porque el aspecto operativo, ¿sí?, del principio manástico inferior, que es la mente, ¿sí?, es el pensamiento, principalmente, aparte de los otros elementos que ya mencionamos, ¿sí?, pensamiento, el lenguaje o la palabra y la acción
que nos lleva a cabo ¿sí? Todos esos aspectos ¿sí? De procesos mentales que se son llevados con respecto a la acción, con respecto al intelecto. Entonces tenemos pensamiento, ¿sí? Palabra y acción, ¿sí? Que hay que purificarlos, como ya lo vimos en la cita que nos dio Nabodá, en el artículo contemplación. Hay que purificar. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Estas eh, iniciales abreviaturas ¿sí? Nos indican ML, las cartas de los Mahatmas, a AP Cine, la tercera edición revisada, y ¿sí? Serie uno cartas de los maestros de sabiduría, primera serie, quinta edición, ¿sí? Por C. Kinarajadasa, ¿sí? Que fue donde lo extrajo, ¿sí? Catherine, ¿sí? Y que está en la versión original, ¿sí? Sí, de lo que estamos ahorita, ¿sí? Repasando, ¿sí? Meditaciones diarias, que no vienen en español, ¿sí? Al principio nos dice pureza. El ocultismo no es algo con la que se pueda tomar a la ligera. Exige todo o nada. ¿Sí? KH, ¿sí? En la carta de los Mahatmas, como ya dije en la diapositiva anterior, de donde lo sacó. Página 453. Entonces nos dice lo siguiente, ¿sí? La misma carta de los maestros, KH. Cuanto mayor sea el progreso hacia la liberación, para coronarlo todo, los sentimientos humanos puramente personales e individuales, los lazos de sangre y de amistad, el patriotismo y la predilección racial, ¿sí? A su debido tiempo. No quiere decir que en este momento todo es un proceso. Se mezclarán y darán paso a un sentimiento universal, el único verdadero y sagrado, el único inegoísta y eterno. Amor, un amor inmenso por toda la humanidad. ¿Sí? En resumen, el individuo se mezcla con el todo. ¿Sí? ¿Sí? Y esta también nos lo dice Damodar en el artículo contemplación. ¿Sí? Que en la carta de los maestros también sí, está, lo dice, pero de otra forma. Entonces, exige todo o nada, no puede tomar nada a la ligera. No, es decir, no nos toma a nuestra personalidad, nuestras inclinaciones, a nuestros deseos, ¿sí? A nuestras emociones, ¿sí? A nuestros pensamientos egoístas, separatistas, ¿sí? Entonces, eso es ¿sí? Tomar las cosas a la ligera, exige todo o nada. ¿Sí? O desarrollamos todo el aspecto espiritual para desarrollar ¿sí? Un amor inmenso por toda la humanidad ¿sí? Y se mezcla con todo o no lo hacemos. No hay punto medio. ¿Sí? Es sí que todo o nada. Entonces, esto es lo importante y todo es un proceso. ¿Sí? Y para adquirir todo esto, mezclarse con el otro, todo, hay que purificar pensamientos, hay que purificar palabras, acciones, emociones, deseos, ¿sí? Si no, nos quedamos sin nada, ¿sí? Porque nos exige todo, ¿sí? No es nada a la ligera. ¿Sí? Día uno. El proceso de autopurificación no es el trabajo de un momento ni unos pocos meses, sino de años, incluso de una serie de vidas, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Con la información
como prefacio, ¿sí? A lo que vamos a estar viendo, ¿sí? ¿Sí? En las meditaciones diarias. La autopurificación, no nada más en esta encarnación, no nada más es en el siguiente minuto, hora, día, año, ¿sí? Sino es constante y lleva muchísimos años, incluso varias encarnaciones. Por eso hay que ser constante en ese trabajo de autopurificación. Entonces, como muchos estudiantes, y muchos que están en contacto con la teosofía, ¿sí? Como las formas esotéricas de todo el conocimiento, ¿sí? que, que les dieron los maestros, Kachi, la señora Blavatsky, creen que todo es rápido, que todo se puede lograr en una sola vida, ¿sí? Y no es así, porque si estamos, ¿sí? estamos manchados, porque no nos hemos autopurificado, entonces más difícil va a ser ese proceso. Pero hay que hacerlo, hay que tener paciencia. ¿Sí? Catch, de la serie uno. Entonces, con respecto a esto, nos dice en la carta de los Mahatmas, en la número 62, lo siguiente: paciencia, paciencia. Un gran designio nunca ha sido conquistado de inmediato. Sin embargo, se te dijo que el sendero hacia las ciencias ocultas tiene que caminarse laboriosamente y atravesarse con el peligro de la vida, que cada nuevo paso que en él conduce a la meta final está rodeado de trampas y de crueles espinas, ¿sí? Dado por Kamamanas, que el peregrino que se aventura en él se hace que primero confronte y conquiste a la mil y unas furias que vigilan sus puertas adamantinas y entradas, furias cuyos nombres son, y están con mayúsculas: duda, escepticismo, menosprecio, el ridículo, la envidia y finalmente la tentación, especialmente esta última, la tentación. La tentación que nos ofrece y Kamamana, ¿sí? En su aspecto material, en su aspecto de su tendencia de materialidad o de separatividad. Y aquel que quisiera ver más allá tenía que destruir primero este muro viviente, que debe poseer un corazón y alma vestidos de acero, o sea, fuertes y con una determinación de hierro, ¿sí? Con una voluntad de hierro, ¿sí? Que nunca mengúa, ¿sí? Y sin embargo, ser manso, ser tranquilo, amable, humilde y haber cerrado la puerta a toda pasión humana que conduzca al mal. Por eso no se conquista de inmediato, ¿sí? Y así que todo. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿sí? En lo privado, ¿eres todo esto? ¿Sí? Saquemos nuestras conclusiones y trabajemos sobre ello. 2. Tienes mucho que desaprender. Los estrechos prejuicios de tu pueblo te atan más de lo que sospechas, te hacen intolerante con las pequeñas ofensas de los demás contra tus normas artificiales de corrección, ¿sí? Y te predisponen a perder de vista lo esencial. Aún no eres capaz de apreciar la diferencia entre la pureza interior y la cultura exterior, sí, de la cual nos habla, sí, sí, el maestro Kach. Entonces hay que hacer, sí, esa diferenciación, la pureza interior, sí,
que corresponde al hombre interior, y purificar, ama, purificar y nuestro intelecto inferior, y, y no dar por hecho todas las afirmaciones y negaciones que se hacen, y en lo que llamamos la cultura exterior, y de cada pueblo, de cada nación y de cada población, ¿sí? O de cada núcleo, ¿sí? Humano. Catch en la serie 1. Entonces tenemos, mira a tu alrededor, amigo mío. Observa los tres venenos que hacen estragos en el corazón de los hombres: la ira, la avaricia, el engaño y las cinco oscuridades: envidia, pasión, vacilación, pereza e incredulidad, que siempre les impiden ver la verdad. Nos hablan a todos nosotros como humanidad, ¿sí? Nunca se librarán de la contaminación de sus corazones, ¿sí? No están purificados, no están puros, ¿sí? Vanos y perversos, ni percibirán la parte espiritual de sí mismos, ¿sí? Mientras, sí, nuestros corazones estén contaminados, ¿sí? No estén purificados, no podemos percibir la parte espiritual de nosotros mismos, porque no vamos a tener acceso al conocimiento y a la percepción intuitiva, que es manas inferior, y el aspecto espiritual, ¿sí? Del principio pensante, man. La carta de los maestros, la número 45. ¿Sí? Por eso dice que sí, la teosofía no es para ser perezosos mental, ¿sí? Haciendo, sí, hincapié al aspecto del intelecto, ¿sí? La mente inferior en el ser humano, porque hay que hacer esfuerzo, purificar, ¿sí? Pensamiento y fortalecer la voluntad, ¿sí? De ese intelecto. 3. ¿Por qué debes de ser tan débil en el cumplimiento de tu deber? La amistad, los sentimientos personales y la gratitud son sin duda sentimientos nobles, sí, pero solo el deber conduce al desarrollo en tanto anhela, ¿sí? Cach. Entonces, sentimientos, sí, son un proceso mental, sí, es la cosa en el que la emoción pasa por ese proceso mental de acuerdo a la experiencia, sí, de cada uno de los seres humanos, sí. Entonces, el deber, sí, hay varias clases de deber, sí. Muchos los traducen como obligación, ¿sí? Pero la señora Blavatsky dice, si es obligación, ¿sí? No puedes hacer nada, ¿sí? Porque estás obligado a ello, ¿sí? Y no está en tu poder cambiarlo. En caso el deber, ¿sí? Es deberse a algo, ¿sí? Por ejemplo, en la clave de la teosofía, sí, en la parte de teosofía práctica nos habla sobre el deber. Y ahí dice, sí, el deber, sí, está relacionado, sí, con el deberse a los demás, con deberse, sí, a la humanidad, ¿sí? Pero el verdadero deber con mayúscula, sí, es el deberse a la ley, ¿sí? A la ley. Y nos dice también la clave de la teosofía, ¿sí? La deidad es la ley y la ley es la deidad. Entonces, sí, solamente el deber conduce al desarrollo que tanto anhela. Y al respecto, sí, se nos dice, ¿te parece poco que el año pasado lo hayas dedicado únicamente a tus deberes
familiares. No, qué mejor motivo de recompensa, qué mejor disciplina que el cumplimiento diario y cada hora de los deberes, porque créeme, mi alumno, ¿sí? Me dice así, ¿no? Sí, porque aún no es un chela, ¿sí? Por eso está entre comillas. El hombre o la mujer que el karma ha colocado en medio de pequeños y sencillos deberes, ¿sí? Sacrificios y actos de amor y bondad a través de su fiel cumplimiento, elevarse a una mayor medida del deber con mayúscula, sacrificio con mayúscula y caridad con mayúscula hacia toda la humanidad. Entonces, esos pequeños deberes de la familia, que hay que cumplirlos, no a regañadientes, no porque no nos quiera de otra, ¿sí? Cumplirlos, ¿sí? Y aceptarlos como tal y hacerlos bien, ¿sí? Que hacer tu fiel cumplimiento. En el estudio, estudiar, investigar, ¿sí? En el trabajo, hacer nuestro trabajo que nos corresponde, en nuestras relaciones con las demás personas, ¿sí? El tratarse, sí, con respeto uno a otro, sí, respetando la opinión y el punto de vista, sí, de la otra persona, por ejemplo, aunque vayan en contra de nuestra propia forma de pensar u opinión, sí, que es una verdad relativa, no es absoluta. Sí. Entonces, esos pequeños deberes, sí, son pruebas, sí, que en la vida diaria se presentan y que nos ayudan y nos fortalecen para cumplir deberes, sí, el verdadero deber, sacrificio, caridad hacia toda la humanidad. ¿Qué mejor camino hacia la iluminación por la que luchas que la conquista diaria de ti mismo? Sí, eso es purificación. La perseverancia a pesar de la falta de progreso psíquico visible, psicológico, sí, le hace de esa forma. El soportar la mala fortuna con esa serena fortaleza. Sí, sí, no enojarnos y lanzar improperios. Sí, serena fortaleza que la convierte en una ventaja espiritual, ya que el bien y el mal no se miden por los acontecimientos en el plano inferior o físico, ¿sí? Y así es, ¿sí? En la carta 68, ¿sí? Para tomar la referencia. 4. La ciencia oculta es una amante celosa y no permite ni una sombra de autocomplacencia. La autocomplacencia está dado por, ¿sí? El desarrollo de las pasiones, deseos, ¿sí? Y el conocimiento, ¿sí? Personal y egoísta. ¿Sí? Entonces, como está impuro, como está manchado, ¿sí? La ciencia oculta no lo acepta, ¿sí? Te aparta, ¿sí? No eres puro, no puedes entrar, ¿sí? Entrar a, ¿sí? Al aspecto superior de la teosofía o la ciencia oculta o la ciencia teosófica. Por eso es sí, muy importante, sí, la purificación y la autopurificación, no la autocomplacencia. ¿Sí? 5. Nadie entra en contacto con nosotros, nadie muestra deseo de saber más de nosotros, pero tienes que someterse a nuestras pruebas y a nuestro periodo de prueba. Y estas pruebas y estos periodos de prueba, sí, es y parte de la purificación de nuestra personalidad. Mientras más puros seamos, mientras más autopurifiquemos
¿sí? Nuestro aspecto cámico y nuestro aspecto mental de manas inferior ¿sí? O de la mente inferior, ¿sí? Llega el maestro. Y cuando llega, empiezan las pruebas. Y nuestro periodo de previa prueba de los maestros. ¿Sí? Y si nosotros, sí, ahí la llevamos, sí, y se nos presentan los maestros, vamos a ver si es cierto, sí. Ahí están las pruebas, sus pruebas y periodos de prueba, sí. Aparte de las pruebas que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, muchos fueron puestos a prueba y, y fueron apartados. Damodar fue uno de los privilegiados, que en el siglo XIX se hablaba como un futuro Mahat. Pasaron pruebas y el periodo de prueba. Es importante esa purificación. 6. Ten cuidado, amigo mío. Esa no es la última de tus pruebas. No soy yo quien las crea, sino tú mismo, uno mismo, con tu lucha por la luz y la verdad contra las influencias oscuras del mundo. Sí, entonces uno, sí, uno son las que crea esas pruebas. ¿Y cómo se presentan esas pruebas? De acuerdo, sí, a la ley de karma, sí, sí, del karma maduro que en este momento podemos trabajar. Y se nos presentan esas pruebas. Nadie nos los pone, nosotros mismos nos las ponemos. ¿Sí? Y eso es lo que no entendemos. La injusticia de la vida, la injusticia del mundo, la justicia, sí, de todo, todo es injusto, menos nosotros. Pero no sabemos, y por la ignorancia, por no adquirir ese conocimiento superior y comprenderlo, y no entendemos que nosotros mismos creamos esa prueba por medio de karma. Entonces, mientras más luchemos por la luz, la verdad contra las influencias oscuras del mundo, sí, más fuertes van a ser estas pruebas. Por eso todo es un proceso, ¿sí? Y no se alcanza en una sola encarnación. ¿Sí? 7. Sé sincero, sé fiel a tus promesas, a tu deber sagrado, a tu país y a tu propia conciencia. Sí, hay que ser fiel a las promesas que nosotros hicimos. Sí, cuando cada uno de nosotros, los que nos casamos, hicimos una promesa, sí, de matrimonio, hay que cumplir esa promesa. Cuando hicimos una promesa de trabajo, hay que cumplir con esa promesa de trabajo. Cuando hicimos una promesa de estudio, cumplir con ese estudio, ¿sí? A tu deber sagrado, ¿sí? A tu desarrollo espiritual, a tu país, ¿sí? En el cual nosotros nos encontramos en este momento, sin estatarlo ni disminuirlo, ¿sí? Porque todos los países son valiosos como en el cual nosotros estamos encarnados en este momento, y a nuestra propia conciencia. Usted se enorgullece de no ser un patriota. ¿Sí? Yo no, porque aprendiendo a amar a tu país, solo aprendes a amar más a la humanidad. Sí, lo dice el maestro Kach en la carta 28. ¿Sí? Entonces, sí, aprendemos, ¿sí? A ser fiel a nuestras promesas, a nuestro deber, a nuestro país y a nuestra propia conciencia.
porque así aprendemos a amar en base a la experiencia que nos da Kama Mana. Porque sin Kama Mana no adquirimos esa experiencia. Sin Kama Mana no podemos adquirir ese conocimiento y no podemos discernirlo a nivel de la mente inferior. ¿Sí? O sea, no podemos ser autoconscientes y darnos cuenta de ello. ¿Sí? A nivel de nuestra mente inferior. Y por último, 8. La ley es la ley para nosotros. Y ningún poder puede hacernos renunciar ni a un ápice ni a una tilde de nuestro deber. ¿Sí? Entonces ya vemos, sí, que hay deberes en general, que hay deberes, sí, espirituales. ¿Sí? Pero están siempre apegados a la ley. ¿Pero qué es la ley? ¿Sí? Nos preguntamos. ¿Sí? Y nos dicen, Cach, pero ¿crees que tienes razón al decir que las leyes surgen? O sea, así porque sí. ¿Sí? Las leyes inmutables no pueden surgir, ya que son eternas y no han sido creadas, ¿sí? Impulsadas en la eternidad, y que Dios mismo, si existiera, ¿sí? El Dios antropomórfico, si existiera, nunca podría detenerlo. Y cuando he dicho que estas leyes fueron fortuitas por sí, sí, o sea, en sí mismas, me refería a sus correlaciones ciegas y nunca a las leyes. Correlaciones ciegas quiere decir correlaciones, sí, con todo lo demás, en el universo manifestado en la manifestación, sí. Nunca a las leyes, o más bien a la ley, ya que solo reconocemos una ley en el universo, ¿sí? La ley de la armonía, del equilibrio perfecto. Esa es la ley, sí, sí, del universo manifestado, equilibrio perfecto. Sí. La carta 22, ¿sí? Ya, hay mucha información en estas cartas. Y al respecto a esto, para entenderlo aún mejor, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Esto está en la referencia, ¿sí? A la clave de la teosofía. Dice, sí, H.P. Blavatsky. Pero nosotros los teósofos decimos que bien y armonía, ¿sí? Así como mal y desarmonía son sinónimos. Es decir, que bien y armonía son sinónimos, que mal y desarmonía son sinónimos. Entonces, si por nuestras acciones, pensamientos, palabras y acciones ocasionamos desarmonía, sí, estamos al servicio del mal, sí, estamos desarrollando el mal. Por lo tanto, entra en acción la ley del karma, ¿sí? Que armoniza lo que se ha desarmonizado. Y en este caso viene siendo el karma moral con respecto, sí, al ser humano. Además, sostenemos que todo dolor y todo sufrimiento son resultados de la falta de armonía. ¿Sí? Todo dolor y todo sufrimiento son resultados de la falta de armonía. Y que la causa terrible y única de la perturbación de aquella es el egoísmo, ¿sí? El vernos separados de todo, ¿sí? En una forma u otra. Por consiguiente, karma devuelve a cada hombre las consecuencias precisas de sus propios actos, ¿sí? La cita es la clave de la teosofía. ¿Sí? ¿Y cómo se describe a karma? La describimos como una ley de ajuste que siempre tiende a restablecer el equilibrio perturbado en el mundo físico, es decir, en el universo como tal, ¿sí? Y la desarmonía en el mundo moral, de acuerdo a nuestros pensamientos, palabras y acciones, ¿sí? De cada uno de nosotros. Decimos que karma no obra siempre en tal o cual sentido particular,
sino que siempre lo hace de modo que restablece la armonía y el equilibrio de la balanza en virtud de la cual existe el universo. Por eso dice el maestro Kach, nosotros sí, solo creemos y aceptamos sí, una sola ley o la ley de equilibrio perfecto. ¿Sí? La cita de H.P. Blavatsky en la clave de la teosofía. Y en la voz del silencio se nos dice lo siguiente. Aquí estamos viendo de lo individual a lo particular, perdón, de lo individual particular a lo universal y general. Nos dice, sí, en la voz del silencio con números, que es la 300. La compasión no es un atributo, ¿sí? Es la ley de leyes, porque esa ley es la deidad, y la deidad sí es la ley, sí, es la ley de leyes, la armonía eterna, el sí de Alaya o la esencia de Alaya. La esencia de Alaya es Atma, el séptimo principio, y Alaya es el sexto principio universal. Una esencia universal infinita, ¿sí? La luz de la justicia eterna y la disposición armoniosa de todas las cosas, la ley de amor eterno. ¿Sí? La voz del silencio, fragmento 3, y los 7 portales, ¿sí? Las 7 paramitas. Para finalizar, también presente, ¿sí? En las meditaciones diarias, pero en el mes de noviembre, en el día 20, tenemos una cita del maestro Kach, ¿sí? En relación a todo lo que hemos visto, a relación de la pureza. Primero nos dice, intentar llenar cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, ¿sí? Intentar, porque a veces no lo logramos, pero hay que llevarlo a cabo, hay que con la fuerza de voluntad tratar de llevarlo a cabo lo más posible según nuestras posibilidades de cada uno. Lo siguiente, llenar cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos bondadosos. Y eso puede ser, sí, sí, si nosotros nos proponemos, sí, ser una guía para nuestro día a día, para nuestro, sí, vida cotidiana. Llenar cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos bondadosos. Como un recordatorio tener presente esto, ¿sí? En relación a pureza. Recordando que ahorita nada más estamos viendo el mes de mayo pureza, sí, pero todas esas virtudes que están que están sí, distribuidas en cada uno de los meses, están interconectados e interrelacionados. Y ahorita nada más vimos unos aspectos, pero ya vimos sí, que está relacionado sí, con otras virtudes sí, que ya sí, que han dado sí, en otros meses, con respecto a esas meditaciones diarias y otros meses, y que se van a dar sí, posteriormente. Entonces, todo está interrelacionado. No son uno por un lado y este por el otro lado, no. Todos están intrínsecamente interrelacionados entre sí. Sí, también de la serie 1, sí, H. Y con esto terminamos esta presentación. Muchas gracias. Al contrario, Oscar, gracias a ti. Y he de decir que la palabra gracias
hoy tiene un significado especial. Especial porque nunca como ahora podemos expresarlo de tal manera que corresponda al esfuerzo que valoramos, que agradecemos desde luego, que has hecho para realizar este trabajo. Es decir, no solamente para elaborarlo, sino para exponerlo. Sí, muchas gracias, hermano Enrique. Sí, bueno, antes que nada, me parece que el doctor Oscar nos pudo llevar a una reflexión, bueno, al menos en mi caso, de muchas cosas internas que uno enfrenta día a día en este afán de ser mejor persona y donde, pues por supuesto que como centro de esa mejor persona está la pureza. Ahora, desde esta perspectiva, me pregunto, ¿qué opina? Porque sabemos, por ejemplo, que el sentimiento de culpa, el remordimiento, muchas veces está presente en nuestra vida. Y he escuchado que ese sentimiento de culpa, ese remordimiento, es de alguna manera un llamado de alguna parte, un atisbo de nuestro manas superior para atender que estamos obrando de manera no conveniente, no correcta, según las leyes de la naturaleza. Sin embargo, de pronto pienso que quedarnos también atorados en este tipo de emociones eh, es como un poco eh, estar como en un círculo vicioso, ¿no? Donde uno nunca rompe con esto. Y esto me trae a colación alguna vez que el doctor Isaac ha comentado justamente que, bueno, independientemente que reconozcamos que enfrentemos esta situación de lo que representa el remordimiento, los sentimientos de culpa ante actos que sabemos que no estuvieron bien hechos o palabras que dijimos o pensamientos o actos, como usted bien manifestó, que serían las dimensiones de la pureza, este, pues que debemos romper con ese ciclo, ¿verdad? Porque de otra manera, pues nunca avanzamos. ¿Qué opinas sobre esto? Mm, Muchas gracias por todo. A ti, hermano. La señora Blavatsky, ¿sí? Y los maestros enfatizando lo que tú acabas de decir con respecto a lo que ya vimos, ¿sí? Y a otros escritos que han realizado con respecto a esto, viéndolo desde la perspectiva espiritual en que ellos lo ven, no desde la perspectiva, sí, gamma manástico en que nosotros lo percibimos y lo vemos, sí. Sí. Entonces, sí, ven que la culpa, sí, no existe en el mundo espiritual, no está presente en el mundo espiritual, sí. El perdón tampoco está, sí, implícito en el aspecto espiritual, sí, porque el perdón ya está implícito en el amor, sí. Lo que pasa es que en la personalidad, sí, desde la perspectiva de Kama Manas, sí, sí, vemos, sí, la culpa y todos los demás sentimientos, ¿sí? Porque son sentimientos, ¿sí? Es una emoción que pasa por un proceso mental de acuerdo a la experiencia personal de cada uno de nosotros, ¿sí? Dándole tinte a esa emoción con ese pensamiento, ¿sí? Y dando origen a lo que es el sentimiento de culpa, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Uno de los códigos morales de la cristiandad, que son, sí, los 10 mandamientos, nos dice no robarás. Pero es tanta la necesidad que tengo hijos que no tienen, sí, de qué comer, que tomo algo que no es mío, para poderle darle, sí,
algo, ¿sí? De comer, ¿sí? A mis seres queridos, a mis hijos, esposo o esposa, ¿sí? Y a raíz de esa información que ya tenemos, ¿sí? Porque hicimos algo contrario a lo que dice este código moral que conocemos como los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces aparece ese sentimiento, ¿sí? De culpabilidad, porque quebrantamos, ¿sí? Sí, una ley moral, ¿sí? Mana superior no percibe eso, ¿sí? Se da cuenta de ello, pero no es parte de ello, eso forma parte de la personalidad, no del mundo espiritual. Por eso lo que nos dicen los maestros, lo que nos dice la señora Blavatsky, es desde la perspectiva espiritual, ¿sí? Tomando en cuenta la vida diaria en la que cada uno de nosotros estamos inmersos. Entonces, el ver la culpa, el perdón, ¿sí? Como sentimiento, y forma parte de la personalidad y de la visión de cada uno de nosotros, no desde el aspecto espiritual, sino del aspecto de la espiritualidad. Porque si tenemos, si en base a la razón, tenemos ese conocimiento que les dan los maestros, la señora hablaba, sí, que nos podemos equivocar, volvámonos a intentar, nos caemos, nos levantamos. ¿Sí? No dice que hay que sentirnos culpables, no dice que hay que pedir perdón por eso, simplemente sigue adelante en perspectiva espiritual, pero la perspectiva, sí, de las que, ¿sí? De cada mana, sí, nos hace, sí, llevar ese proceso mental, sí, que nosotros llamamos sentimiento de culpa. ¿Sí? Por ejemplo, eso es a lo que se refieren, ¿sí? Los maestros. ¿Sí? El perdón, por ejemplo, está implícito en el amor. Cuando ama, ¿sí? Está implícito el perdón. ¿Quién necesita el perdón? La personalidad. ¿Sí? ¿Quién necesita que, sí, sentirse aliviado, sí, de esa culpa? La personalidad, ¿sí? No el aspecto espiritual en nosotros, no la triada superior, no mana superior. ¿Sí? Entonces, estamos viendo eso, ¿sí? Desde el punto de vista de la personalidad. Entonces, por eso nos dice, es importante, sí, el intelecto, el aspecto operativo de manas inferior, que es la mente, para obtener esa información, comprenderlo y llevarlo, sí, a la práctica, sí, a nuestro nivel de conciencia. Muchas gracias, Entonces, doctor. Ha sido así como muy claro, muy clarificante su comentario. ok. Gracias, Fermar. Vamos a dar por concluida esta charla que nos preparó y que expuso nuestro querido hermano el doctor Óscar Galindo. Así que reitero mi agradecimiento para todos, pero especialmente para nuestro querido hermano Óscar por su excelente trabajo. Gracias, Enrique. Gracias, Caro. Gracias a todos. Muy buenas noches y descanse.